Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Le agradezco que continúe la señal del canal del Congreso y le informo que en estos momentos se dará continuidad a las comparecencias de los aspirantes a ocupar alguno de los 7 cargos de comisionado del órgano constitucional autónomo en materia de transparencia y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, a que se refiere el artículo 6º constitucional. Se tiene programado un bloque de 12 aspirantes para comparecer ante los integrantes de las Comisiones Unidas de Anticorrupción y Participación Ciudadana, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos Segunda, encargadas de elaborar el dictamen correspondiente relativo a designar a los 7 candidatos para integrar este órgano garante, y posteriormente el mismo sea puesto a consideración del Pleno del Senado de la República. Asimismo, le comento que en estas comparecencias estará presente un comité, el cual está integrado por académicos, por expertos y por involucrados en la materia, que fue invitado por estas comisiones dictaminadoras con el fin de que emitan una opinión y esta contribuya en la elaboración del dictamen. Lo invito a que nos acompañe. Adicionalmente, le pediremos que de la urna que está a su lado derecho, sea tan amable de tomar una de las preguntas, leerla de manera inmediata para luego poder contestar en bloque todas ellas en el orden que usted desee. Bienvenido nuevamente y tiene el uso de la palabra. Buenas tardes. Pues primero quiero felicitarlos por este proceso. Yo creo que si en algún momento se pudo prestar a cierto escepticismo, pues ha quedado claro que se ha tomado con mucha seriedad y con mucha generosidad de parte de ustedes. Ya vamos llegando al 75% de la lista, así que pues les agradezco especialmente la paciencia que tengan para escucharme. Y yo quiero aprovechar el tiempo que me toca para esbozar 4 ideas. La primera tiene que ver con la relación que existe entre el acceso a la información y la protección de datos. Si bien podría pensarse que abrir y resguardar son objetivos contradictorios, yo creo que se trata de derechos ciudadanos íntimamente ligados y que fue una decisión sabia del legislador establecer un solo organismo garante para ambos. Más allá de los argumentos de economías burocráticas o de capacidades técnicas, existe una comunión profunda entre la facultad de los ciudadanos de conocer los mecanismos y los procesos de los asuntos públicos en un extremo y el respeto a la privacidad individual que resulta del resguardo a los datos personales en el otro extremo. Son caras de una misma moneda. Ninguna debe ser más importante que la otra y este debe ser un principio fundamental en la operación del nuevo organismo. El segundo planteamiento se refiere a la necesidad de que se garantice la certidumbre jurídica, tanto para los ciudadanos titulares de los derechos como para los sujetos obligados. Solo en la medida en que se encuentren claramente definidas sus responsabilidades, los procedimientos y los límites a la autoridad del regulador, se avanzará de manera sólida en los fines tanto de acceso como de protección. Yo creo que es necesario que todos los sujetos obligados, los antiguos y los nuevos, las dependencias federales, los gobiernos municipales, las asociaciones civiles, las universidades, los sindicatos, cuenten con un marco equitativo y previsible que les permita cumplir con sus obligaciones. Lo mismo debe aplicar para los particulares en posesión de datos personales. La tercera reflexión tiene que ver con la naturaleza integral del impulso reformador del que es parte este nuevo marco de transparencia. Para detonar su potencial, las reformas aprobadas en el último año deben confluir en una simbiosis virtuosa. La apertura del sector energético, por ejemplo, no puede concebirse sin claridad en los contratos y asignaciones. Resultan también evidentes los vasos comunicantes entre la reforma en transparencia y el nuevo marco
de telecomunicaciones y radiodifusión, también con la reforma educativa o con la reforma electoral, desde luego con la que está pendiente en materia de combate a la corrupción. Asimismo, la transparencia es factor de competitividad y condición para el desarrollo económico y la inversión, la cual requiere de información confiable sobre el desempeño gubernamental para tomar decisiones acertadas, para crecer y crear empleos. La última idea tiene que ver con los riesgos de regresión. Esta dinámica progresiva de apertura y ampliación de los derechos no puede detenerse ni disminuir su intensidad. La reforma constitucional promulgada en febrero es una conquista de los ciudadanos y un paso irreversible en el perfeccionamiento de nuestra vida democrática. Los transitorios establecen un año de plazo para la aprobación de la ley general. Una labor importante del nuevo organismo autónomo durante sus primeros meses de vida será mantener un diálogo constructivo con el Congreso para enriquecer el proceso legislativo y aportar sus puntos de vista institucionales. Como se ha demostrado ya en las otras reformas, subsisten tendencias regresivas que apuntan a diluir su contenido en la legislación secundaria y en la puesta en práctica de las políticas públicas. El reto de implementar a fondo los cambios requiere de un compromiso sólido y una voluntad renovada de enfrentar inercias y resistencias. Por último, mis antecedentes personales. Desde hace casi 20 años me he desempeñado como usuario demandante de la información gubernamental, en particular del Poder Legislativo. Como funcionario público primero y después como enlace del Consejo Coordinador Empresarial, he adquirido experiencia en la negociación entre los poderes y la sociedad civil organizada, así como en el trabajo con órganos colegiados. Acompañando las labores de 6 legislaturas, me he conducido siempre con total claridad sobre mis funciones. Señoras y señores senadores, en las designaciones que ustedes determinen en estas comisiones unidas, se debe buscar la pluralidad y los equilibrios de género, como ya lo establece la Constitución, pero también de origen y formación, junto con la aportación de quienes han trabajado en los organismos garantes federales o estatales, así como en las áreas de acceso a la información de los 3 poderes, o la de los que desde la academia o el activismo social han impulsado la reflexión y la apertura. Yo creo que es necesario considerar a los que desde la sociedad civil, y en mi caso desde los organismos empresariales, hemos sido partícipes en estas tareas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, muy amable. Tengo registrada a la senadora Verónica Martínez, al senador Daniel Amador Gagiola, a la senadora Marcela Torres Peinberg, al senador Isidro. Muy bien. Maestro, le pediríamos tan amable de tomar de la urna una de las preguntas de la sociedad civil, organizarla, darle lectura. ¿Considera usted que un becario de CONACYT o un adulto mayor que recibe un apoyo de un programa social son sujetos obligados por el artículo 6º? En su caso, ¿cuáles deben ser los mecanismos para acceder a la información de esas personas? Gracias, maestro. Senadora Verónica Martínez. Perdón. Buenas tardes. En el segundo planteamiento que usted al que se refiere, dice sobre la certidumbre jurídica. Sabemos que todos los sujetos obligados deben de tener en sus páginas un blog para la información y el acceso a la información. ¿Quiere usted, porque al parecer de todo lo que hemos escuchado aquí, se habla mucho de los archivos, y una de las formas de tener servidumbre jurídica es tener homogeneizados todos los links esos de información para que hubiera las consultas fueran más fáciles y probablemente llegaran menos al IFAI, que eso sería
lo mejor que pudiera suceder, que fuera el mismo sujeto obligado quien proporcionara la información directamente sin tener que acudir al IFAI. ¿Qué haría usted, si fuera el consejero, para buscar esa homogeneidad en todos los sujetos obligados respecto a la información? ¿Cómo buscaría usted que todos los archivos contenieran los puntos más importantes que se requieren? Gracias, senadora. Senador Daniel Amador Gagiolo. Sí, muchas gracias, presidente. Sin duda usted ha estado muy cerca en los últimos años, como usted lo dice, de la iniciativa privada, prosiguiendo a través de los procesos legislativos, las reformas y sobre todo en el área de transparencia. Todavía nos queda por llevar adelante las leyes secundarias. Desde su perspectiva, ¿en qué nos estamos quedando cortos? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué habría que cerrar y cerrar bien en las leyes secundarias para, como usted también lo dijo en su intervención, no tuviéramos posturas regresivas de lo que ya aprobamos en la ley general? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, senador Daniel Amador. Senadora Marcela Torres Peña. Muy buenas tardes, muchas gracias por su paciencia, que estuvo aquí desde hace muchas horas, y bienvenido al Senado de la República, maestro García Lascurain. Yo tengo nada más una duda en cuanto a su desempeño profesional, no es realmente una pregunta en el tema en sí, sino, dice, 16 años profesionalmente como usuario y demandante de la información. Si me pudiera ampliar cómo es este asunto, por favor. Gracias, senadora. Senador Isidro Pedraza. Gracias, maestro José Ignacio. Dado que su desarrollo profesional, si bien se vincula ampliamente a la comunicación por medio del flujo de información dentro de diferentes instituciones, ¿cuáles serían los mecanismos adecuados para que el libre flujo de información, en sentido estricto, propicie la salvaguarda de la identidad de los usuarios? Gracias. Gracias, senador. Maestro, ahora sí le pediría si gusta dar respuesta en el orden que usted desee. Sí. Las voy a tomar en el orden que fueron hechas las preguntas. Primero, la senadora Verónica me pregunta sobre cómo fortalecer esta certidumbre jurídica para los sujetos obligados a través de lo que se ha dado en llamar la transparencia focalizada o proactiva, es decir, y esto a través también de hacer un vínculo con el nuevo esquema o el esquema de los archivos y los archivos documentales. Yo creo que habría que distinguir, es decir, los archivos y la nueva Ley Federal de Archivos que se tiene que aprobar como parte de esta reforma deberían servir no solo para la transparencia focalizada, sino para ubicar la información que piden los usuarios mediante sus solicitudes de información. En este sentido, pues hay una tarea importante, aun cuando ya tenemos la nueva Ley Federal de Archivos de hace un par de años ya, armonizarla con la reforma constitucional y lograr, como se ha repetido ya muchas veces en estas comparecencias, pues que la información sea fácilmente localizable, que sea existente, que los funcionarios públicos tengan por costumbre clasificar y preservar la información, los oficios, las comunicaciones, a través de un sistema de archivos, pues que con las capacidades tecnológicas que tenemos y que nos permitirían pues tener la información disponible. No estoy tan seguro en este sentido de la transparencia focalizada qué tan útil sería tener todo disponible en los sitios de internet de las dependencias, es decir, toda la cantidad de información que, aunque fuera quizá en forma digital, pues y ahí volvemos al tema de qué tanto demasiada luz, demasiada transparencia tampoco nos deja ver lo importante. Entonces yo creo que sí son importantes los esfuerzos de transparencia focalizada, de transparencia proactiva, lo que se pueda dar a conocer, que puede ser del interés de la población en general. Sin embargo, pues evidentemente no podemos tener
todo el acervo de información puesto a disposición abierta del público, sino que hay cosas que tendrán que pedirse mediante solicitudes, como ha sido hasta ahora. Y en ese sentido, pues creo que es más importante avanzar en la conformación de este Sistema Nacional de Archivos y hacer la información localizable, aunque no esté disponible de manera proactiva para el público en general. Me pregunta Senador Daniel, a lo mejor. El senador Daniel Amador sobre en qué nos estamos quedando cortos y a qué me refería cuando hablo de los riesgos de regresión. Yo creo que la reforma constitucional es muy ambiciosa, muy amplia, responde sin duda a un impulso reformador muy importante que se concretó también en mecanismos novedosos como fue el Pacto por México, en el acuerdo entre los partidos. Se logró una reforma pues muy vigorosa. Yo creo que no se queda corta. Desde luego hace falta concretarla en la legislación secundaria, vigilar que no vaya a diluirse, como decía hace rato en mi intervención, pero sin duda los objetivos y lo que quedó ya plasmado en la Constitución, pues creo que es muy ambicioso y que nos toca en estos momentos plasmarlo en la legislación secundaria, asegurarnos de que existe, como decía, certidumbre jurídica y claridad sobre las obligaciones de los sujetos obligados, pero me preocuparía, y quizá en estos temas, viniendo de varios años de un régimen autoritario y opaco, quizá tenemos la intención a veces de llegar a partir de la apertura de la Ley Federal de Transparencia del 2002, después las sucesivas reformas constitucionales, de quizá hacer una toma de la Bastilla o una alhóndiga de granaditas y abrir de manera indiscriminada o llevar esto a extremos, y por eso también hablaba de la importancia de conocer los límites. Es decir, será más vigoroso el derecho de acceso a la información en la medida en que la información reservada y confidencial queda más clara. Entonces yo creo que es importante recoger, no ir más atrás, no acotar para nada la reforma constitucional, pero ciertamente creo que no se ha quedado corta. Me pregunta la senadora Marcela sobre mis antecedentes como usuario y demandante de la información pública. Les comento que yo nunca he presentado una solicitud de información. Sí, sin embargo, he acompañado este proceso de apertura, en particular, como decía, en el Poder Legislativo, desde los años, pues por ahí de la 56 o 57 legislatura, en donde prácticamente todo eran secretos de Estado, incluso un orden del día de la sesión del Pleno. No existían las gacetas, ni la Gaceta Parlamentaria, ni la Gaceta del Senado. Vino después también el canal del Congreso. Hemos tenido que minar las fuentes públicas, hemos ido avanzando con algunas paradojas, por ejemplo, el hecho de que ahora una de las principales fuentes de información sobre los procesos legislativos venga del Poder Ejecutivo, que tiene un sistema de información muy completo. Pero entonces hemos ido avanzando en lo que pues ahora ya se ve como la meta de un Parlamento abierto, y hemos ido pues cada vez de nuevo aprovechando en beneficio de sectores importantes de la sociedad, en mi caso de las cámaras y organismos empresariales que quieren ejercer su derecho de petición, que quieren conocer sobre el proceso legislativo, sobre cada una de las etapas, sobre los razonamientos. Creo que ahí hay todavía mucho que avanzar, sin duda, para transparentar el trabajo en comisiones, para difundir más. Desde luego, el canal del Congreso es un prócer de la transparencia legislativa. Estaríamos pues muy complacidos de contar con una estación de radio del Congreso para estar informados de manera permanente, como ocurre en otras latitudes, en el caso de
la cadena C-SPAN en Estados Unidos, que tiene varias frecuencias o varios canales. Entonces, creo que desde mi perspectiva, eso de demandante, usuario, puedo aportar las necesidades que presentan esos sectores de la sociedad que buscan información para objetivos muy claros, pero y que con toda legitimidad están acudiendo a estas fuentes públicas. Gracias. La última pregunta sobre cómo, según la entiendo, este libre flujo de la información puede vulnerar los derechos de los individuos a la privacidad. Y está un poco relacionada con la que me hace la urna de la sociedad civil. Yo creo sin duda, de nuevo, que el derecho a la intimidad y a la privacidad personal es un valor de la primera jerarquía de la democracia. Incluso las amenazas, pensamos en este emblema medieval de la serpiente que se muerde la cola, ¿no? En donde los derechos de la transparencia en los asuntos públicos y también la vulneración de la intimidad, también en sus amenazas se tocan esos extremos. Es decir, los gobiernos tiránicos, las dictaduras, al mismo tiempo que son opacas, que ocultan sus mecanismos, también exponen a sus enemigos al escarnio público, ¿no? Puedo pensar, no sé, en la Revolución Cultural China o incluso en la Alemania democrática, en donde, y quizá gran parte de la preocupación contemporánea sobre la privacidad deriva de esas experiencias de regímenes autoritarios en donde es parejo, no tanto, son opacos y no permiten a los ciudadanos penetrar en los secretos del Estado, como no respetan la privacidad de los ciudadanos. Incluso lo vemos ahora como, bueno, en el ánimo de la divulgación y de las labores que realiza el nuevo Instituto de Educación, bueno, vemos cómo pues, gran parte de la población no es consciente de sus derechos ARCO, de su propiedad, de su soberanía sobre sus propios datos personales, ¿no? Ocurre con la gente, por ejemplo, de la tercera edad, en donde les preguntan sus datos y de inmediato, no sé, por alguna razón mercadotécnica o algo, los sueltan, ¿verdad? Entonces yo creo que dentro de este perfeccionamiento de la vida democrática, que no se puede improvisar solo con medidas legislativas, sino que proviene de un sustrato profundo de la cultura política, en donde sí van de la mano la privacidad y la transparencia, la privacidad personal y la transparencia pública. Y eso me da lugar para la pregunta que me hacen en la urna sobre si un becario del CONACYT o un adulto mayor que recibe apoyos de un programa social es un sujeto obligado en los términos del artículo 6º. Bueno, la Constitución lo dice muy clara: cualquier persona física o moral que reciba o administre recursos públicos. Sin embargo, creo que esto deberá la legislación secundaria también ser muy clara. Probablemente, no estoy ni siquiera seguro de eso, que los padrones podrían hacerse públicos en el caso de los programas sociales. Sin embargo, la verdad es que no ni siquiera esa certeza tengo de que si esa información de datos personales, por el simple hecho de estar en un padrón de beneficiarios de oportunidades o del programa de adultos mayores, esto pueda hacerse público. Lo mismo la misma duda me asalta con el becario del CONACYT. Probablemente los resultados de las convocatorias sí deban hacerse públicos. No estoy tan seguro si los resultados de la investigación o las evaluaciones de los estudios del becario que son ciertamente datos personales, e incluso algunos podrían ser sensibles, deban hacerse públicos de esa manera. Sería. Muchas gracias, maestro José Ignacio García Lascurain Valero.
El Senado de la República le agradece el haberse inscrito en esta convocatoria pública y abierta, y también le agradece el haber estado aquí esta tarde y esta mañana, porque vimos que llegó desde temprano, estuvo aquí con nosotros. Muchas gracias, usted es muy amable, y si quiere quedarse, pues es un invitado distinguido para nosotros. Gracias a ustedes, senadores, gracias al grupo de expertos que nos escuchó también.